Muy buenos días. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, disfrutado de la presencia y la bendición del Señor en vuestras vidas. Ayer en la iglesia hemos comenzado un nuevo tema bajo el título general de Locuras Divinas. Entramos en nuestra tercera semana y en este caso ocupándonos con Gedeón, bajo el título No salen las cuentas. Gedeón. Es una historia preciosa, apasionante, probablemente muy conocida. Aquellos que nos hemos criado en las escuelas dominicales la hemos escuchado muchas veces y hemos obtenido de ella muchísima bendición y muchísimo desafío para nuestras vidas. Y estoy seguro que a lo largo de esta semana, sin duda, el Señor tendrá renovadas bendiciones para cada uno de nosotros. Gedeón es el quinto juez de Israel. Contaba con un ejército muy pequeño para enfrentarse a los madianitas, los enemigos que lo subyugaban, que venían y arrasaban las cosechas y todo lo que el pueblo de Israel producía, de modo tal que quedaban sumidos en una tremenda pobreza, y esto era una constante durante unos cuantos años. Ahora Dios va a intervenir, pero quiere dejar claro que es Él el que da la libertad, es Él el que libera, el que salva, el que ofrece salvación. La historia de Gedeón se va a ver reflejado en otras partes de la Biblia, como en el Salmo 83:11, donde se hace mención de los reyes que son derrotados por él, y luego también entra en la galería de los héroes de la fe allí en Hebreos capítulo 11. Así que la vida de Gedeón, su gobierno durante 40 años y el hecho de que él se negara a ser nombrado rey sobre Israel, marcan de una forma muy especial la historia de este pueblo y la historia de esta época en la que diversos jueces gobiernan sobre esta nación que todavía estaba en sus primeros años de formación. Hoy vamos a estudiar la raíz del problema en el capítulo 6, versículos 1 al 10, que debéis leer en vuestra casa. Es una lectura amena donde se describe cómo Israel se había apartado del Señor y cómo había caído bajo la influencia y la opresión de estos enemigos, de modo tal que tuvieron que recurrir a esconder lo que conseguían en sus cosechas en cuevas y cavernas y en lugares fortificados, ¿no? Luego vamos a hablar del llamado de Gedeón mañana martes, luego la confirmación que él va a recibir de parte de Dios, luego justamente lo que da título a esta semana, no salen las cuentas, una manera de contar de Dios es diferente a la nuestra, y finalmente cómo Gedeón lleva al pueblo de Israel a la experiencia de la victoria que viene obviamente de parte del Señor. La idea principal que ayer Dani nos compartía, la iglesia revive, es la siguiente. Dios es capaz de vencer cualquier enemigo, sin importar su naturaleza, fuerza o número. Cuando los hijos de Dios nos orientamos por su palabra, le obedecemos y le adoramos con sinceridad. Es una hermosa idea principal que vamos a reiterar a lo largo de esta semana. Ya hemos dicho cuál era la raíz del problema. Los israelitas se asientan en Ofra y comienzan a adorar a los Baales y a otras divinidades paganas como Acera. Esta fue una constante en estos años después de que muriera Josué y los ancianos que le acompañaron en la conquista y en el reparto de la tierra prometida. Las nuevas generaciones que se levantaron no conocían las historias y de primera mano el poder de Dios que había sacado al pueblo de Egipto, que le había llevado y alimentado durante 40 años en el desierto y que de una manera verdaderamente milagrosa les había introducido en la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. La conquista fue incompleta y rápidamente estas nuevas generaciones dejaron de buscar al Señor
para poner su mirada y su corazón en las tendencias de la idolatría y del paganismo y de los dioses que ellos adoraban, ante los cuales Moisés reiteradamente les había advertido. Era un verdadero peligro. Así que ellos se apartan de lo que Dios les ha mandado y como consecuencia pierden esa experiencia de comunión y de victoria y se convierten en un simple pueblo débil acosado por las naciones vecinas que, como los madianitas y los amalecitas, les invaden porque en realidad no tenían fuerza en sí mismos. Ellos encontraban su fortaleza en Dios. Era Dios quien intervenía para darles la victoria y lo había hecho con los jueces anteriores, pero rápidamente Israel perdía la noción y la visión espiritual y se confundía en una experiencia de fracaso espiritual. Una nación como cualquier otra. Ahora, esto tiene que hacernos reflexionar. En la vida cristiana, permanentemente somos acosados por el enemigo de nuestras almas. Las victorias del pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros pastores, de nuestros líderes en años pasados, no nos garantiza que nosotros podamos experimentar la victoria. Somos desafiados permanentemente por un enemigo que el Nuevo Testamento nos advierte, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es cierto que a veces vienen situaciones a nuestra vida donde nuestra fe es puesta a prueba. Y yo quiero en esta mañana mencionar algunos elementos que Satanás utiliza de una manera muy efectiva para que el cristiano baje la guardia, para que el cristiano pierda la visión y para que el cristiano en realidad viva una vida de derrota. La primera de ellas es la decepción. Romanos 8:28 nos dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que recordar la soberanía de Dios sobre todas las cosas y debemos aprender a aceptar las disposiciones de Dios sobre nuestras vidas. Él no ha prometido que todo nos va a salir bien, que no vamos a tener problemas financieros, que no van a venir enfermedades o situaciones trágicas a nuestra vida. Lo que ha prometido, como acabamos de leer en Romanos 8:28, es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y todo significa todo. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esta es una realidad, pero tenemos que reconocer que a veces nuestros corazones se decepcionan. Dios no responde a nuestras oraciones inmediatamente, a veces ni siquiera a las súplicas directas que le hacemos en relación a ciertas situaciones o circunstancias. Y entonces, con mucha facilidad, nos decepcionamos. Ese es el primer paso, la decepción. El segundo paso es el desaliento. Es la segunda etapa de lo anterior. Lo vivió David, por ejemplo, cuando nos dice la Escritura que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Hubo un momento de desaliento para David. Él, con sus soldados, habían dejado a sus familias en una ciudad que fue arrasada por los enemigos y fueron llevados todos cautivos. Fue un momento muy difícil porque sus propios hombres hablaban de apedrearlo. Y esto es lo que puede pasar también en nuestra vida. A la decepción sigue el desaliento. El pensar que en medio de las situaciones difíciles que a veces vienen a la vida, que vienen al ministerio, que vienen a la vida de la iglesia o que llegan a la vida de la familia, pues bajamos la guardia, bajamos nuestros brazos y nos desalentamos. El desaliento
es una herramienta que Satanás utiliza con mucha frecuencia también, y ya el Señor lo había advertido: en el mundo tendréis aflicción. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, les dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Y qué es lo que le había sucedido? Pues que llevaba más de 2 años preso, que había sido acusado injustamente, que quería visitar Roma y llegar con el mensaje del Evangelio para predicarlo con libertad, y entra en Roma como un delincuente encadenado para permanecer otros 2 años en una cárcel custodiado. Sin embargo, él no deja que el desaliento se cierre sobre su corazón. Y les escribe a los filipenses, animándoles y diciéndoles: las cosas que me han sucedido han redundado para el bien del Evangelio. Luego de la decepción y del desaliento, Satanás usa la desesperación. Esta es la tercera etapa. El apóstol Pablo habla acerca de esto cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 4 y versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y esta es la tercera etapa de la decepción y el desaliento, la desesperación. Y no es posible tener fe y caer en esta situación. Aunque todo sea duro y difícil, debemos confiar en el Señor y experimentar la paz de Dios que excede a todo conocimiento. Cuando el creyente cae en la desesperación, es porque está fracasando en la fe. Es porque su mirada ha salido de donde debe estar colocada, en el Dios Todopoderoso, en el trono de uno que es soberano, en uno que nos ama y que ha prometido que todas las cosas que vienen a nuestra vida es para bien. La desesperación en la experiencia del creyente, pues es una falta de fe. Y esto es algo con lo cual debiéramos trabajar y tratar en nuestra vida y confesar, porque a la desesperación sigue la duda, que fue la que utilizó Satanás con Eva en el jardín del Edén. Comenzamos a dudar de Dios. Y es muy interesante pensar en esto. Hay una duda de incredulidad que es pecaminosa, y hay una duda de incomprensión, como la de Habacuc, en la cual podemos presentarnos delante de Dios con un corazón sincero diciéndole: Dios, no entiendo lo que está pasando, no lo entiendo, Señor. Pero aunque la higuera no florezca, ni haya vacas en los corrales y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Señor. Qué bueno es cuando nuestra expresión de fe es de esta naturaleza. Y finalmente, a la duda sigue la incredulidad. Y en esto cae el pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, el escritor les dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pueblo de Israel estaba experimentando todas estas cosas. La situación era trágica, dura, tremenda. Y Gedeón nos va a ejemplificar probablemente algunas de estas situaciones que acabo de enumerar: la decepción, el desaliento, la desesperación, la duda y finalmente, y lo más triste, la incredulidad. El creyente no puede abandonar la fe, debe aferrarse a ella, debe seguir creyendo en un Dios soberano, todopoderoso, que nos ama. Como dice Romanos 8, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi oración escrita en esta mañana es la siguiente: amado Padre, te ruego que me ayudes a confiar en ti. Señor, que las situaciones difíciles de la vida, las pruebas que puedan venir sobre mi experiencia cotidiana, no me alejen de ti. Señor, que mi fe no claudique, que no caiga nunca en la desesperación.
que como Job yo pueda confiar plenamente en ti, descansar en tu soberanía, saber que tú eres bueno, por sobre todas las cosas me amas y tienes un plan precioso y un propósito para mi vida, como prometes para todos aquellos que te aman y confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, martes, para seguir disfrutando y meditando en esta hermosa historia de Gedeón. Que el Señor os bendiga.